Hola, buenas tardes. Hoy en la clase de dinámica vamos a ver las clases de fuerza. Son las clases de fuerza que se va a estudiar aquí para resolver problemas básicos de dinámica. Vamos a ver cuáles son las fuerzas de la naturaleza y las clases de fuerza que hay en la naturaleza, como el peso, la fuerza normal, la fricción y las externas o de contacto. Todo eso para qué? Para que en el otro tema que vamos a ver el diagrama de cuerpo libre. Entonces, antes del origen de la física como ciencia exacta, la mecánica era la encargada de dar explicaciones de ciertas situaciones. Si antes de la física era la mecánica. Y el movimiento de los cuerpos era explicado con fuerzas relacionadas con las artes manuales. Así, eran provocadas por el hombre. Si el movimiento de los cuerpos era provocada por el hombre. Luego, en el periodo antes de Newton, nace la nueva filosofía, que es la filosofía natural. Y deja a un lado las artes manuales, sí, la parte humana. Y sigue con las, piensa en 5 fuerzas naturales. Claro, ya sabemos, ya se estudiaron en profundidad, pero hay 5 fuerzas naturales en la cual la filosofía natural empezó a estudiar. Fíjense, sería la gravedad, es la fuerza que mueve los objetos hacia abajo. Levedad, fuerza que mueve los objetos hacia arriba. Elasticidad, fuerza que ejerce un resorte al estirarlo, o una liga. Resistencia de los fluidos, fuerza que ejercen los fluidos para no comprimirse. Si ustedes tienen agua, ustedes lo tratan de comprimir y hay una cierta resistencia. Y de otras que son las fuerzas de atracción o repulsión, ejercida por otro cuerpo. Sí, como habíamos visto, era jalando o empujando un objeto. Eso son fuerzas de atracción o repulsión. La que nos interesa a nosotros es lo de la gravedad. Vamos a ver qué es gravedad. La gravedad es una fuerza que mueve los cuerpos hacia abajo. Eso era lo que, sí, era una atracción, que es una especie de atracción que sienten los cuerpos uno con respecto a otro. Pero en el principio de la principio matemático de la filosofía natural de Newton, él explica que la gravedad es una atracción mutua entre dos cuerpos y es proporcional a la masa de cada uno de ellos e inversamente proporcional a su distancia al cuadrado. Vamos a ver qué es eso. Ya sabemos que la gravedad es como una especie de atracción que hay entre dos masas. Fíjense, una atracción mutua entre dos cuerpos. Hay dos masas, una grande, M grande y M mayúscula y M minúscula, y es una atracción mutua. La pequeña atrae a la grande y la grande atrae a la pequeña y luego las dos se atraen mutuamente. ¿Qué significa eso? Que si yo traigo un objeto, el objeto me va a atraer a mí. Si el sol atrae a la Tierra también va a atraer al sol. Entonces, esa fuerza, si es una atracción, es una fuerza. Y esa fuerza es proporcional a la masa de cada uno de ellos. Esa fuerza es proporcional a la multiplicación de las dos masas. Pero también es inversamente proporcional a la distancia, a su distancia al cuadrado. Quiere decir que mientras más cerca esté, más fuerza hay. Y mientras más lejos estén, menos fuerza hay. Eso es lo que se llama inversamente proporcional. Entonces, esa proporción es dado por la constante de gravitación universal. Fíjense, muy pequeño, 6,67 por 10 a la menos 11, 0,0011 de decimales, es el factor de la gravedad. Claro, la fuerza de gravedad es aplicable cuando la masa es muy grande, la masa de la Tierra, la masa del Sol, la masa de otros planetas. Es cuando se aplica muy bien esta fórmula de la constante de gravitación universal. Si por ejemplo, vamos a hacer el experimento. Tengo la masa grande, la M grande, y la sujeto en una tabla. Tengo la masa pequeña
y la suelto. ¿Qué pasaría cuando la suelto? La masa pequeña es atraída hacia la masa grande. Pero como es una atracción mutua, yo puedo fijar la masa pequeña y suelto la masa grande y se va hacia la masa pequeña. Repito, como es una atracción mutua, los dos se atraen. Entonces con eso puedo ya decir la primera fuerza que voy a estudiar, que es el peso. El peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre un objeto. Esta fuerza de atracción se llama peso. Sí. La fuerza de atracción que ejerce la fuerza sobre cualquier objeto, eso es lo que se llama peso. El peso siempre estará en todos los problemas de mecánica y siempre va a estar dirigido hacia abajo. Sí, siempre va a estar verticalmente hacia abajo. Entonces, como es una atracción mutua, la gravedad es una atracción mutua, la Tierra atrae al objeto, pero también los objetos atraen a la Tierra. Bien, pero solamente vamos a tener el concepto de que la Tierra atrae al objeto. Como es una fuerza, y tenemos la segunda ley de Newton, esa fuerza tiene que ser a la masa por la aceleración. Entonces ya podemos calcular la aceleración, que se llama la aceleración de gravedad, que es 9,8 metros segundos cuadrados. Aquí está la fórmula. Si tenemos la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la constante de gravitación universal, podemos calcular la aceleración de la gravedad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos los cuerpos caen al centro de la Tierra con la misma aceleración, indiferentemente de la masa. Si es más pesado, menos pesado, pero todos van a caer con la misma aceleración. Y para calcular el peso de un objeto, vamos a llamarlo W, con la palabra peso en inglés, sería la masa por la aceleración de la gravedad, y siempre va hacia abajo. Aquí hay un ejemplo muy sencillo. Un objeto de masa de 10 kilogramos, ¿cuál será su peso? Multiplico 10 kilos por 9,8 y me da 98 newton. Sí, el objeto pesa 98 newton. Hay algo que uno puede pensar, que siempre dice, bueno, ¿cuánto pesas tú? No, yo peso 60 kilos. Uno piensa, ¿está mal dicho o bien dicho? Si supieran que está bien dicho, ya que aquí nosotros nos acostumbramos con el sistema MKS. Y el sistema MKS, él daba las unidades de fuerza en kilopondios, en kilogramos fuerza, no en newton. Entonces todavía es válido decir yo peso tantos kilos. Otra de las fuerzas que vamos a ver que se va a utilizar es la normal. Eso es una fuerza que ejerce una superficie sobre un cuerpo. Fíjense, es perpendicular a la superficie. Tengo la superficie, la flechita azul es la fuerza normal. La flechita roja es el peso. El peso va hacia abajo, el suelo lo sostiene y es una reacción a la fuerza que ejerce sobre la superficie. Tenemos el plano inclinado. Fíjense, la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Tenemos un objeto que se empuja contra la pared. Hay una fuerza externa para eso. La normal es perpendicular a la pared y el peso va hacia abajo para poder sostener el objeto en la pared. O si queremos sostener un objeto sobre el techo, el peso va hacia abajo, la normal va hacia abajo, pero la fuerza con que sostenemos el objeto va hacia arriba. Y entonces la fuerza normal es una reacción, es una fuerza de reacción de la superficie debido a las fuerzas externas que se están aplicando. Otra es la fricción. Esa es la fuerza producida por el contacto. Esa es una fuerza de contacto entre el cuerpo y la superficie que se encuentra. Se opone al movimiento de los cuerpos.
Bien, se opone al movimiento, siempre va a estar del lado contrario del movimiento de los cuerpos. Su dirección es opuesta a la aceleración del objeto, en ciertos casos. No todo en todos los casos, hay que ver bien en qué caso es. Y la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal. Una vez calculada la fuerza normal, tenemos el coeficiente de fricción entre el objeto y la superficie. Si el objeto es de un material y la superficie de otro material, el coeficiente de fricción cambia. Entonces el que nos interesa a nosotros es entre el caucho, ¿sí?, que es el material de los neumáticos, y el asfalto. Y el coeficiente de fricción siempre va a ser 0,6. Si la superficie, si el asfalto está mojado, ese coeficiente es menor. Pero hay una fuerza de fricción que es μ, que es el coeficiente de fricción, por la normal. Fíjense, si la aceleración va para un lado, la fuerza de fricción va para el otro lado. Si la aceleración va hacia abajo, la fricción va hacia arriba. Y en este caso, fíjense, la fuerza de fricción va hacia arriba y el peso va hacia abajo. Entonces, cuando sostenemos un libro, un objeto contra la pared, es la fricción que impide que se baje el libro. Y otro es las fuerzas externas. Son fuerzas ejercidas por otro cuerpo, ya sea empujando, si un cuerpo actúa sobre otro y lo empuja, o jalando por medio de una cuerda, que sería tensión. Fíjense los tres tipos. Una fuerza que es totalmente horizontal, que es el del medio, la fuerza que están jalando con la cuerda, y una fuerza, fíjense como sostienen el libro, que es contra la pared. Esa es una fuerza externa, el peso va hacia abajo y la normal es perpendicular a la pared.